Evidentemente hay muchas cosas que la ciencia puede explicar y muchas otras que todavía queda como una incógnita de nuestra mente. Una de las cosas que más me llama la atención de lo que acabas de decir es el poder de nuestra mente de transformarnos a cualquier edad, de nuestro cerebro, de reorganizarse, de readaptarse, para poder tomar nuevas vías neuronales posiblemente. Pero en este entendido, todavía sigue habiendo muchas personas que les cuesta cambiar, aun cuando tienen la intención de querer hacerlo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es porque hay un conflicto interno. Una persona puede querer cambiar y a la vez creer a nivel profundo que no puede cambiar. Entre el querer y el creer siempre va a triunfar el creer, salvo que el querer sea tan poderoso que necesariamente tenga que cambiar el creer. Cuando el querer es tan poderoso que dices tú, es que lo quiero por encima de cualquier cosa en la vida, porque esto es de tal importancia, eres capaz de transformar el creer. Pero si tu querer es un querer, bueno, intenso, importante, pero tu creer está en oposición a lo que quieres, triunfará el creer. Y a veces me han preguntado por qué, y la explicación es muy sencilla. Porque el querer actúa a nivel consciente y el creer opera desde el inconsciente. Y el inconsciente tiene más fuerza que el consciente, salvo que el consciente tenga tal nivel de determinación, tal nivel de compromiso, que de alguna manera le dé la vuelta al inconsciente y entonces el inconsciente tenga que transformar esa creencia. Por ejemplo, yo recuerdo una situación en la cual un alumno mío de un máster en una business school contó la siguiente historia. Fueron asaltados por una banda y él empezó a correr y había un muro, él pegó un salto y superó el muro. Localizó a la policía, le preguntaron que dónde había sucedido y él les llevó donde estaba el muro y les contó, bueno, entonces salte ese muro. Entonces le miró a la policía y dijo, eso es imposible, usted no ha podido saltar ese muro. Y él lo había saltado. Entonces, si esa persona se pone delante del muro sin que nadie le persiga y dice, quiero saltar el muro, en el fondo cree que no puede. Entonces intentará saltar, pero no podrá. Pero en una situación límite, cuando vio que saltar el muro era su única opción, esa voluntad extrema de saltarlo cambió la creencia. Y el cuerpo tiene recursos para hacer que uno tenga una fuerza descomunal, para romper de un puñetazo una puerta, por sorprendente que parezca, para levantar un coche cuando un ser querido está atrapado bajo las ruedas o para saltar ese muro. Este es un ejemplo en el que vemos que si de verdad quieres, en un querer absolutamente profundo, puedes cambiar creencias disfuncionales. Interesante. En este sentido, yo quiero traer también la siguiente pregunta porque me es muy curioso que muchas veces las personas debemos llevarnos como un punto límite para decidir transformar nuestras vidas, para decidir cambiar. ¿Por qué tenemos que llevarnos hasta ese punto límite donde vemos que nuestra vida está corriendo peligro para ahí dar el siguiente paso, para ahí descubrir una nueva versión de nosotros mismos? ¿No es mejor hacerlo desde el amor, desde, bueno, tengo todavía muchísimas posibilidades frente a mí y lo voy a hacer, pues desde la conciencia, ¿no? Bueno, yo diría que primero tenemos que alcanzar un punto que yo lo llamo insatisfacción inspiradora para dar ese paso superando el principal oponente del ser humano, que es su miedo. Y estoy de acuerdo en que el recurso más importante para superar el miedo no es la valentía, es el amor. Una persona por amor superaría los miedos más profundos, por amor a un ser querido que está en peligro, por amor a una causa, por amor a una idea, superaría todos los miedos. Entonces, estoy de acuerdo. Por tanto, lo que nos encarcela, lo que nos oprime, es nuestra enorme dificultad para amar. Y nuestras cadenas no están hechas de acero, están hechas de miedo.
Entonces, ¿qué ocurre? Que el miedo y el amor son opuestos, o sea, están separados 180 grados. Cuando una persona vive, que es lo que nos pasa con tanta frecuencia, atrapados por el miedo, hay que hacer un esfuerzo realmente titánico para romper esa tendencia a seguir dejándonos arrastrar por el miedo o encarcelar por el miedo y optar por el amor. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, es decir, en el momento, lo decía Teilhard de Chardin, el gran paleantropólogo francés, en el momento en que el ser humano redescubra el poder del amor, habrá descubierto por segunda vez el poder transformador del fuego. ¿Las neurociencias pueden explicarnos acerca del poder del amor? Sí, de hecho yo tengo la fortuna de que pasé un tiempo con el descubridor de esto, con el profesor, Richard Davidson, es la máxima autoridad en el mundo en este campo. Estuve en su centro, en el centro Weizmann, y él ha demostrado que cuando uno se ejercita en un tipo de meditación, que en inglés es Loving Kindness Meditation, en sánscrito se llama metta con 2 T's, es un estado en el que la persona de alguna manera entra en un nivel profundo de conciencia, amplía su conciencia y transmite sentimientos de amor hacia los demás. Él ha demostrado, es el primer científico en el mundo que lo demuestra, con técnicas de neuroimagen muy sofisticadas, cómo aumenta el grosor de la región orbitofrontal izquierda, justo encima del ojo izquierdo, y se reduce el volumen de la amígdala. La amígdala es un núcleo, no tiene nada que ver con esto, se llama igual, pero no tiene nada que ver con estas glándulas. Es un núcleo que está a la altura de las orejas, en el lóbulo temporal, en el polo anterior, en la parte más anterior del lóbulo temporal, y donde está el núcleo central del miedo y que tiene además una gran conexión con las reacciones de ira. Pues precisamente la práctica de metta, de Loving Kindness Meditation, ha demostrado que se reduce el volumen de la amígdala y aumenta el grosor de la región orbitofrontal izquierda. Y uno se pregunta, ¿por qué es importante la región orbitofrontal izquierda? Porque es el freno de la amígdala. Es de las pocas regiones en el cerebro que tienen la capacidad de controlar la amígdala. Lo cual quiere decir que viviríamos con menos miedo y con menos ira. O sea, tú imagínate, Marian, lo que sería en el día a día vivir con menos miedo y con menos ira, es decir, con menos angustia vital. Te hacen una faena y te lo tomas de una forma mucho más pacífica. Imagínate lo que sería eso. O sea, no cabe duda que las neurociencias sí demuestran que esto es así y que, por tanto, todo lo que tiene que ver con la dimensión mente-espíritu sí tiene una implicación, una lectura, un reflejo en lo que sucede en la citoarquitectura del tejido cerebral. ¿Cómo podemos vivir más en el amor en nuestro día a día? Bueno, esa pregunta es la pregunta más importante que yo creo que un ser humano se puede hacer, porque vivir desde el amor es vivir en libertad. Vivir desde el miedo es vivir en esclavitud. Entonces, yo creo que fundamentalmente pasa por varias fases. Primero, dejar de juzgarse. Si te das cuenta, nosotros aprendemos a temprana edad a acusar, a juzgar, a declarar culpables y a castigar. Lo hacemos con los demás y lo hacemos con nosotros mismos. Entonces nos vamos dividiendo por dentro y nos vamos separando de los demás. En Bután, un país al que tengo especial cariño, en Bután dicen que el sufrimiento del ser humano se debe a 3 razones. Primero, la división en su propio interior, la separación de uno mismo. Segundo, la separación de los demás. No es que nos veamos distintos, es que nos vemos distantes. Y en tercer lugar, la separación de la naturaleza, el descuido de la naturaleza. No vemos la naturaleza como Gaia, como nuestra madre tierra, la vemos como una despensa de la que obtener cosas. Y por tanto, cuando uno empieza a amarse más, deja de enjuiciarse. Cuando uno empieza a amarse más ante los errores que los cometemos, yo el primero, deja de buscar castigarse y empieza a enfocarse en corregirse. Por eso la culpa es una emoción tan dañina, porque la culpa nunca busca la corrección. Es mentira. La culpa busca el castigo. La corrección no es fácil, pero uno sabe que lo que se te está corrigiendo es la conducta, no se te quiere castigar a ti por ser quien eres. Entonces, eso en primer lugar hacia uno mismo, ¿no? En segundo lugar, hacia los demás. Entender que los demás
también cometen errores. No ver personas buenas y personas malas, sino personas que están bien y personas que están mal. Si yo veo que una persona es mala, si creo que una persona es mala, buscaré castigarla. Si yo creo que una persona está mal, buscaré corregirla. Esa es la diferencia. Por otro lado, entender que todos estamos unidos, por encima de diferencias políticas, religiosas, económicas y culturales. Hay algo que nos une a todos, nuestra propia humanidad, y que podemos ser distintos en nuestra forma de votar, en nuestros gustos culturales, en el idioma que manejamos. Eso es distinto, no tiene por qué separarnos, no tiene por qué hacernos distantes. Y luego, en tercer lugar, el cuidar de la naturaleza, es decir, amar a la naturaleza, sentir este concepto de asombro ante la belleza de la naturaleza. En la medida de nuestras posibilidades, cuidarla, no maltratarla. Y eso tiene un impacto extraordinario incluso a nivel de la salud. O sea, se han hecho montones de estudios médicos en los que se ha visto que cuando una persona se reconcilia consigo misma, se reconcilia con los demás y pasa más tiempo en la naturaleza, su organismo, incluso a nivel genético, responde de una manera favorable.